A veces, lo más valiente que puede hacer una mujer es permanecer en silencio. Durante 8 largos años, eso fue precisamente lo que hizo Clara Whitmore en el pequeño pueblo de Redemption Springs. Todos creían que no podía hablar, que había nacido sin voz. Vivía tranquilamente junto a la vieja capilla de piedra, guardando su secreto para sí misma. Entonces, una tarde de otoño, un desconocido llegó al pueblo a caballo. Jacob Brennan era un hombre de las montañas que había pasado años solo en la naturaleza, y vio algo en los ojos de Clara que nadie más había notado. Ella no era muda en absoluto. Cuando él la confrontó amablemente junto a la puerta de la capilla, ella finalmente habló, revelando una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Qué ocultaba? ¿Y por qué su silencio era lo único que la mantenía con vida? Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás viendo y suscríbete para no perderte lo que sucede a continuación. El otoño de 1878 se instaló en Redemption Springs como una colcha gastada, familiar y cómoda en sus patrones. El pueblo se encontraba en un valle donde el territorio de Montana se extendía amplio e infinito, enmarcado por montañas que se teñían de púrpura al atardecer. Era el tipo de lugar donde todos conocían los asuntos de los demás, o al menos eso creían. La calle principal atravesaba el corazón del pueblo. La tienda general, el salón, la pensión y al final, pasando la última fila de casas, la antigua capilla de piedra con su modesto cementerio extendiéndose detrás como un jardín gris. Clara Whitmore había vivido junto a esa capilla durante 8 años, no en la capilla propiamente dicha, sino en la pequeña casita del cuidador que se encontraba justo detrás del recinto de la iglesia, enclavada entre álamos que susurraban sus secretos a cualquiera que quisiera escucharlos. Tenía 26 años, aunque la mayoría de la gente del pueblo la habría hecho más joven. Había algo en el silencio que conservaba a una persona, como una flor prensada entre las páginas de un libro. Cada mañana Clara se levantaba con el sol. Se vestía con ropa sencilla, normalmente gris o marrón, nada que llamara la atención. Llevaba el pelo oscuro recogido en una sola trenza que le llegaba hasta la mitad de la espalda. Tenía los rasgos de su madre, o eso le gustaba decirle a la señorita Adelaide Brenner. Era delicada y de huesos finos, con ojos del color del agua de un arroyo a la sombra. Pasaba los días con una gracia tranquila que hacía que la gente se olvidara de su presencia hasta que se marchaba. Sus rutinas eran tan fiables como la salida del sol. Primero, se ocupaba de la cabaña y luego se dirigía a la capilla para ayudar a la señora Brenner, la viuda del reverendo que se había hecho cargo del edificio tras la muerte de su marido 3 años atrás. Juntas, sin decir una palabra, barrían los suelos, pulían los bancos y colocaban las flores silvestres que aún florecían en tarros de cristal sobre el altar. Clara se comunicaba mediante gestos y expresiones, mediante notas escritas en una pequeña pizarra que llevaba consigo, mediante el lenguaje del trabajo compartido que no necesitaba palabras. Adelaide Brenner tenía 70 años, con el pelo plateado peinado en una corona de trenzas y unos ojos que veían más de lo que la mayoría de la gente sospechaba. Nunca había tratado a Clara como si estuviera rota o dañada. Simplemente se había adaptado, aprendiendo a leer el rostro de la joven como algunos leen el tiempo. Una ligera inclinación de la cabeza significaba sí. Una suave sacudida significaba no. Una mano presionada contra el corazón significaba una gratitud más profunda de lo que las palabras podían expresar. Hacía mucho tiempo que el pueblo había entretejido a Clara en su historia como la pobre chica muda que había perdido a sus padres siendo joven y había sido acogida por Samuel Hartwell por caridad cristiana. Hartwell era dueño del rancho más grande del territorio, además de la tienda de piensos, y tenía intereses en la mitad de los negocios de la calle principal. Era un hombre corpulento, de hombros anchos y cintura ancha, con el pelo gris acero y un rostro que sonreía con facilidad, pero sin llegar a los ojos. Cuando hablaba de Clara, siempre lo hacía con una especie de benevolencia ensayada que hacía que la gente asintiera con aprobación. Es una buena chica, decía, de pie en la tienda o fuera del salón. Afligida, sí, pero el Señor nos da nuestras cruces para que las llevemos. Me he asegurado de que la cuiden, dado su propósito. Es lo menos que podía hacer después de que falleciera su pobre padre. Nadie lo cuestionaba. ¿Por qué iban a hacerlo? Samuel Hartwell era un pilar de la comunidad,
un hombre acaudalado y aparentemente generoso. Y Clara Ara, la dulce y silenciosa Clara Ara, parecía bastante contenta con su pequeña vida junto a la capilla. La tienda general la regentaba Tom Chen, cuyo padre había venido de China para trabajar en los ferrocarriles y se había quedado para construir algo duradero. Tom tenía 40 años. Era tranquilo por naturaleza, tenía manos cuidadosas y un don para recordar lo que la gente necesitaba antes de que lo pidieran. A lo largo de los años, había aprendido las preferencias de Clara Ara. Cuando ella entraba con su pequeño bolso de cuero y su pizarra, él ya tenía preparados sus artículos habituales: té, harina, un poco de azúcar, las verduras frescas que hubiera. Ella escribía su agradecimiento en la pizarra, él asentía con la cabeza y completaban la transacción con un respeto mutuo que no necesitaba explicaciones. Tom Chen se fijaba en las cosas. Se fijaba, por ejemplo, en que los ojos de Clara Ara eran rápidos e inteligentes, en que leía todos los periódicos y libros que pasaban por su tienda, en que entendía ideas complejas y respondía al humor con una sonrisa que transformaba su rostro. También se fijó en que, cuando Samuel Hartwell llegaba a la ciudad, Clara Ara parecía encogerse, volviéndose aún más pequeña e invisible de lo habitual. Pero Tom, como todos los demás, se guardaba sus observaciones para sí mismo. En un pueblo pequeño, un hombre aprendía qué era asunto suyo y qué no. El acuerdo se había anunciado 6 meses antes en la reunión social de la iglesia. Samuel Hartwell se había levantado, carraspeado con la autoridad de un hombre acostumbrado a que se le escuchara, y declarado que había conseguido un partido para su pupila. Victor Ashford, un socio comercial de Helena, un hombre con medios y posición, había aceptado casarse con Clara a pesar de su aflicción. ¿No era eso generoso? ¿No era eso amable? El pueblo había murmurado su aprobación. La pobre Clara Ara estaría bien cuidada, tendría un marido y un hogar propios. No importaba que nadie le hubiera preguntado a Clara Ara qué quería. No importaba que se hubiera puesto pálida como la leche cuando se hizo el anuncio, con las manos agarradas al borde de la mesa hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Adelaide se había dado cuenta. Tom Chen también lo había notado, pero no dijeron nada porque, ¿qué podían decir? Victor Ashford había visitado 2 veces desde entonces. Era un hombre delgado de unos 40 años, de rasgos afilados y mirada penetrante, vestido con trajes caros que desentonaban en las polvorientas calles de Redemption Springs. Había examinado a Clara Ara como si fuera un caballo que estuviera pensando en comprar, caminando a su alrededor, levantándole la barbilla con un dedo para examinarle el rostro. Ella se había quedado paralizada, con la mirada fija en algún punto lejano y la respiración entrecortada. «Servirá», le había dicho a Hartwell, como si Clara Ara no estuviera allí presente. El silencio es en realidad una ventaja. Una esposa callada es una bendición. Ambos hombres se habían reído. Clara Ara no se había movido, no había reaccionado, simplemente había esperado a que la despidieran para volver a su cabaña, donde podía cerrar la puerta, apoyarse contra ella e intentar recordar cómo respirar. Eso había sido hacía 3 semanas. La boda estaba fijada para 6 semanas después, a principios de noviembre, antes de que llegaran las fuertes nevadas. Se había elegido la fecha, se habían hecho los preparativos y no se había pedido la opinión de Clara Ara porque todos sabían que, de todos modos, ella no podía expresarla. Pero sí podía. Ese era el terrible secreto que llevaba consigo, pesado como piedras en sus bolsillos. Podía hablar, simplemente había elegido no hacerlo. Y ahora esa elección se había convertido en una prisión con muros tan altos que ya no podía ver por encima de ellos. Había escondido su diario debajo de una tabla suelta del suelo de su cabaña. En él, con una letra cuidadosa, documentaba todo. La verdad sobre la muerte de su padre, la forma en que Samuel Hartwell había aparecido en su puerta aquella noche, hacía 8 años, con su falsa compasión y sus lágrimas de cocodrilo. La forma en que la había obligado a mirar mientras firmaba los papeles que lo convertían en su tutor y transferían las propiedades de su padre a su control. La forma en que se había inclinado y le había susurrado al oído: «Si alguna vez hablas de lo que viste, haré que te declaren loca y te encerrarán donde nadie podrá encontrarte. O tal vez simplemente desaparecerás, como lo hizo tu padre». Los accidentes ocurren, así que dejó de hablar. Era la única arma que tenía, la única forma de protegerse. Si era muda,
simple, trágica, entonces no era una amenaza. Podía esconderse a plena vista y tal vez, en aquellos primeros días de desesperación, pensó que alguien acabaría viendo la verdad. Pero nadie lo hizo. Habían pasado 8 años y ella seguía en silencio, seguía atrapada, y ahora las paredes se cerraban sobre ella con la fecha de una boda y un hombre que la miraba como si fuera de su propiedad. El sol se ponía en aquella tarde de otoño, pintando el cielo de tonos ámbar y rosa, cuando Jacob Brennan llegó a Redemption Springs. Venía del este, desde las montañas, montado en un robusto caballo de rancho que había recorrido muchos kilómetros. Era un hombre alto, de hombros anchos, con el pelo oscuro que necesitaba un corte y una barba que no conseguía ocultar del todo la fuerte línea de su mandíbula. Vestía piel de ante y lana, ropa práctica para un hombre que vivía en condiciones difíciles, y se movía con la confianza tranquila de alguien que sabía cómo manejar cualquier cosa que le deparara la naturaleza. Había venido en busca de provisiones y tal vez de una comida caliente que no hubiera cocinado él mismo en una hoguera. Llevaba solo en las montañas casi 3 meses, cazando y colocando trampas, y aunque prefería la soledad a las complicaciones de la vida en la ciudad, incluso él necesitaba la civilización de vez en cuando. Había dejado su caballo en el establo y reservado una habitación en la pensión, y se dirigía al salón cuando la vio. Ella estaba de pie junto a la puerta de la capilla, con el chal bien ajustado contra el aire fresco, contemplando la puesta de sol con una expresión que lo detuvo en seco. No era una expresión tranquila, era la mirada de alguien que está al borde de un precipicio, sopesando sus opciones, midiendo la caída. Jacob Brennan había pasado años leyendo la naturaleza, aprendiendo a ver lo que estaba oculto, a sentir el peligro antes de que se manifestara. Había sobrevivido confiando en sus instintos, y en ese momento, todos sus instintos le decían que la mujer que estaba junto a la capilla estaba en peligro, aunque permaneciera completamente inmóvil. Cambió de dirección, con sus botas pisando silenciosamente la tierra compacta, y se dirigió hacia la capilla. Al principio ella no se percató de su presencia, demasiado absorta en sus propios pensamientos, pero cuando él se encontraba a unos 3 metros de distancia, se giró. Sus 2 ojos se abrieron, no en señal de saludo, sino con algo parecido al miedo. Dio un paso atrás y levantó la mano como para ahuyentarlo. «Buenas noches», dijo él, manteniendo la voz baja y firme, el mismo tono que usaría con un animal asustado. No quería asustarla. «Me llamo Jacob Brennan». Ella lo miró fijamente y él vio cómo se le movía la garganta, como si estuviera tragándose las palabras. Sus manos se movieron en lo que él supuso que era algún tipo de gesto, pero no lo entendió. «Solo estoy de paso», continuó, quedándose donde estaba, dándole espacio. «Te vi aquí y quería asegurarme de que todo estaba bien». Ella asintió una vez rápidamente. Luego se dio la vuelta para marcharse, dirigiéndose hacia la pequeña cabaña más allá de los terrenos de la capilla. Pero mientras caminaba, Jacob lo oyó, suave, apenas audible, pero inconfundible. Estaba tarareando una melodía, baja y dulce, probablemente sin darse cuenta de que lo estaba haciendo. Y en ese momento, Jacob Brennan lo supo. Fuera lo que el pueblo creyera sobre Clara Ara Whitmore, fuera cual fuera la historia que hubieran aceptado, no era toda la verdad. Ella no era muda, era algo completamente diferente. Se estaba escondiendo. El corazón de Clara Ara latía con fuerza contra sus costillas mientras se apresuraba hacia su cabaña. Había sido descuidada, estaba perdida en sus pensamientos y había bajado la guardia. El tarareo había sido inconsciente, un hábito de la infancia que a veces afloraba cuando se sentía segura. Pero no estaba segura, nunca estaba segura. Llegó a la puerta y forcejeó con el pestillo, con las manos temblorosas. Detrás de ella no oía nada, lo que de alguna manera empeoraba las cosas. ¿La estaba siguiendo? ¿La había oído? ¿Se lo diría a alguien? Espera. La voz era tranquila, incluso amable, pero la paralizó en el sitio. Le dio la espalda, con la mano en la puerta y todos los músculos tensos, lista para huir. «Por favor», dijo Jacob, y había algo en su tono que la hizo volverse a pesar suyo. Estaba a varios metros de distancia, con las manos a la vista a los lados y una postura deliberadamente inofensiva. «No voy a hacerte daño. No se lo diré a nadie. Solo quiero entender». La mente de Clara Ara se aceleró. Podía entrar,
cerrar la puerta con llave y fingir que nada había pasado. Pero él lo sabía. La había oído y algo en sus ojos, en la forma en que esperaba pacientemente, le hizo sentir algo que no había sentido en 8 años, la posibilidad de ser comprendida. Miró a su alrededor. La calle estaba vacía. La luz se desvanecía rápidamente. Adelaide ya se habría ido a casa. La casa más cercana estaba lo suficientemente lejos como para que las voces no se oyeran. Si iba a correr ese terrible riesgo, ahora era el momento. Su mano se movió hacia el medallón de plata que llevaba en el cuello, la única joya de su madre que le habían permitido conservar. Dentro había un mechón de pelo y un nombre grabado tan pequeño que se necesitaba buena luz para leerlo. Catherine Whitmore, su verdadera madre. No era la historia que Hartwell había contado sobre haber acogido a una huérfana. Abrió la boca y, durante un largo momento, no salió nada. 8 años de silencio la habían esperado. Le oprimía el pecho, le llenaba la garganta, le hacía preguntarse si había olvidado por completo cómo hacerlo. Entonces susurró tan bajito que él tuvo que acercarse para oírla. ¿Cómo lo supiste? 3 palabras. Fueron como 3 piedras lanzadas al agua tranquila, con ondas que se extendían en todas direcciones, imposibles de recuperar. La expresión de Jacob no cambió a sorpresa o triunfo. En cambio, algo parecido a la tristeza cruzó su rostro. El tarareo, dijo, y la mirada en tus ojos. He pasado mucho tiempo solo en las montañas, señora. He aprendido a leer lo que no se dice. Tienes los ojos de alguien que lleva una pesada carga, y la forma en que se movió cuando me vio no era la confusión de alguien que no puede hablar. Era el miedo de alguien que podría ser descubierto. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. No había llorado en años, se había enseñado a sí misma a mantener todo bajo llave. Pero algo en el hecho de ser vista, verdaderamente vista, rompió algo dentro de ella. No puedo, dijo, con la voz ronca por la falta de uso. No puedo hablar. Aquí no. No donde alguien pueda oírnos. Entonces caminemos, dijo Jacob, señalando el cementerio detrás de la capilla. Está oscureciendo. Nadie nos verá entre las lápidas. Era una locura. Debería entrar, cerrar la puerta con llave y volver a su silencio. Pero 8 años era mucho tiempo para guardar un secreto sola. Y este desconocido, con su voz tranquila y sus ojos pacientes, parecía la respuesta a una plegaria que ella había dejado de rezar. Atravesaron la puerta del cementerio, pasaron junto a lápidas viejas y nuevas, hasta llegar al rincón más alejado, donde un viejo roble extendía sus ramas sobre sus cabezas. La última luz se filtraba a través de las hojas, creando patrones en el suelo como encajes. Clara se volvió hacia él y las palabras salieron a borbotones, torpes y desesperadas. Me llamo Clara Whitmore. Mi padre era Thomas Whitmore. Era propietario de unas tierras, buenas tierras con derechos de agua y madera. Samuel Hartwell las quería. Intentó comprarlas, pero mi padre se negó, así que Hartwell lo mató. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. El rostro de Jacob permaneció tranquilo, pero ella vio cómo se le tensaba la mandíbula. Lo vi, continuó Clara, con las palabras saliendo ahora más rápido, como si se hubiera roto una presa. Tenía 16 años. Había ido a llevarle la cena a mi padre. Estaba en su oficina, encima de la tienda de piensos, la que era suya antes de que Hartwell se la quitara. Oí voces, voces enfadadas. Me quedé en la escalera. Miré a través de la rendija de la puerta. Cerró los ojos, pero el recuerdo seguía ahí, tan vívido como el día en que ocurrió. Hartwell gritaba sobre los límites de la propiedad, sobre el acceso al agua. Mi padre dijo que acudiría al juez territorial, que tenía pruebas de que Hartwell había estado robando a otros ganaderos. Hartwell sacó una pistola. Mi padre intentó luchar. Hubo un forcejeo. La pistola se disparó. Su voz se quebró, pero se obligó a continuar. Hartwell me vio. Yo estaba allí, en la puerta, paralizada. Me miró directamente y sonrió. Sonrió mientras mi padre agonizaba en el suelo. Luego se acercó a mí y me dijo, «Pobre niña, la conmoción te ha robado la voz. Nadie te culpará por no poder contarles lo que viste. Y si alguna vez recuperas la voz, bueno, los accidentes ocurren, como le pasó a tu padre». Jacob había cerrado los puños a los lados. «Te amenazó. Te lo quitó todo», dijo Clara, con voz más fuerte ahora.
alimentada por años de rabia reprimida. Tenía documentos redactados en los que afirmaba que mi padre le debía dinero y que había acordado nombrar a Hartwell mi tutor si le pasaba algo. Todo mentiras, todo falsificaciones. Pero ¿quién iba a discutir? Él era un hombre rico y respetado, y yo una chica traumatizada de 16 años que no podía hablar. Podrías haberlo escrito, dijo Jacob con suavidad. Se lo conté a alguien por escrito, pensó él, dijo Clara con amargura. Les dijo a todos que me había golpeado la cabeza por la conmoción de encontrar a mi padre, que no recordaba nada de ese día, que escribir me alteraba, me confundía y me agitaba. Incluso hizo que me examinara un médico, un hombre a sueldo que lo confirmó todo. Hartwell dijo que volvió a tocarse el medallón que llevaba en el cuello. Era de mi madre. Murió cuando yo tenía 12 años. Dentro hay un nombre, la prueba de quién soy realmente. Pero Hartwell no sabe que lo conservé. Se llevó todo lo demás, todos los documentos, todas las fotografías. Se supone que no debo existir como nadie más que la pobre pupila muda que él tan generosamente acogió. ¿Y el matrimonio?, preguntó Jacob, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Victor Ashford es socio de Hartwell, dijo Clara. Él sabe lo que Hartwell hizo. Probablemente lo haya ayudado a hacerlo con otras personas. El matrimonio es solo otra forma de asegurarse de que nunca pueda hablar. Si soy la esposa de Ashford, soy de su propiedad. Si soy de su propiedad, nadie me escuchará, aunque hable. Y si me convierto en un problema, bueno, las esposas también tienen accidentes. Todo el peso de la situación se posó entre ellos en la oscuridad creciente. 8 años de miedo, de silencio forzado, de ver prosperar al asesino de su padre mientras ella vivía a la sombra de la capilla, esperando un matrimonio que sería una muerte diferente. ¿Por qué ahora?, preguntó Jacob. ¿Por qué hablar conmigo? Clara lo miró a los ojos. Porque tú me viste, no a la pobre chica muda que todos los demás ven. Tú me viste y se me acaba el tiempo. La boda es dentro de 6 semanas. Si no hago algo, si no confío en alguien, desapareceré en ese matrimonio y nunca volveré. Esperó a que él se alejara, a que le dijera que estaba loca, a que le dijera que no podía involucrarse. En cambio, Jacob Brennan la miró con una intensidad que le cortó la respiración. Te creo, dijo simplemente. Cada palabra. Esas 3 palabras casi la destrozaron. ¿Por qué? Porque he visto antes a hombres como Hartwell, dijo Jacob, con voz dura por el recuerdo. Durante la guerra, en los campamentos mineros, en la frontera, hombres que toman lo que quieren y se esconden detrás de la respetabilidad. Hombres que cuentan con que los demás miren hacia otro lado. Hizo una pausa. Y porque tú tienes el tipo de valor que se necesita para sobrevivir a 8 años de silencio sin quebrarse. Ese no es el comportamiento de una mentirosa o una loca. Es el comportamiento de alguien que hace lo que sea necesario para seguir con vida. Clara sintió que algo cambiaba dentro de su pecho. Una pequeña parte del peso se alivió. ¿Qué hago? No tengo pruebas. Es su palabra contra la mía. Y él se ha asegurado de que nadie crea la mía. Entonces conseguiremos pruebas, dijo Jacob, y te llevaremos a un lugar seguro. Miró hacia el pueblo, calculando. Vivo en las montañas, a 3 días de aquí. Tengo una cabaña, provisiones suficientes para pasar el invierno. Podrías venir conmigo. Desaparecer antes de la boda. Él me perseguiría. Clara dijo. Tiene dinero y hombres. No duraría ni un día. No si lo hacemos con inteligencia, dijo Jacob. No si lo planeamos bien. La miró fijamente. Pero no te voy a mentir. Sería peligroso. Seríamos fugitivos hasta que pudiéramos demostrar lo que él hizo. Y yo solo soy un hombre de las montañas sin reputación ni influencia. No puedo prometerte que esto vaya a acabar bien. Clara pensó en la alternativa. 6 semanas hasta la boda. Toda una vida de silencio por delante. Los ojos fríos y las manos aún más frías de Victor Ashford. La lenta muerte de volverse invisible, incluso para sí misma. Pasé 8 años eligiendo la seguridad por encima de la verdad, dijo en voz baja. No me mantuvo a salvo, solo me convirtió en una prisionera. Levantó la vista hacia Jacob y en su voz se percibía la fuerza de alguien que ya había sobrevivido a lo peor. Prefiero el peligro a la muerte. ¿Cuándo nos vamos? Jacob sonrió, la primera sonrisa auténtica que ella le había visto. Primero planearemos, seremos cautelosos, haremos esto bien. Le tendió la mano. Pero te doy mi palabra, Clara Whitmore.
Ya no tendrás que enfrentarte a esto sola. Ella tomó su mano, sintiendo los callos, la fuerza, la firmeza. Por primera vez en 8 años, se permitió tener esperanza. Reúnete conmigo aquí mañana por la noche, Jacob dijo, a la misma hora. Empezaremos a planear tu fuga. Se separaron con cuidado. Clara regresó a su cabaña y Jacob volvió a la pensión. Pero algo había cambiado en el transcurso de esa conversación. El silencio de Clara se había roto y con ello había aparecido la primera grieta en la mentira cuidadosamente construida por Samuel Hartwell. Dentro de su cabaña, Clara levantó la tabla suelta del suelo y recuperó su diario. A la luz de las velas, escribió la fecha y luego, hoy he hablado. Hoy alguien me ha creído. Hoy he empezado a luchar. Cerró el diario y sostuvo el medallón de plata, sintiendo el peso del nombre de su madre en su interior. Mañana por la noche comenzaría la planificación. Pero esa noche, por primera vez en 8 años, Clara Whitmore se fue a dormir sin sentirse completamente sola. El viejo molino se encontraba a las afueras del pueblo, donde el arroyo corría rápido y frío sobre piedras lisas. Nadie lo había utilizado en años, desde que se inauguró el nuevo molino más cerca de la carretera principal, y en la oscuridad no era más que una sombra entre sombras, con sus ruedas silenciosas e inmóviles. Jacob ya estaba allí cuando Clara llegó. 2 caballos ensillados y listos, con alforjas llenas de provisiones. Había elegido bien. Caballos de montaña robustos, acostumbrados al terreno accidentado, de color oscuro para mimetizarse con la noche. Justo a tiempo, dijo en voz baja, y ella percibió el alivio en su voz. Le preocupaba que ella no viniera, que cambiara de opinión en el último momento. Estoy lista, dijo Clara, y lo decía con toda su alma. Jacob la ayudó a montar y ella se acomodó en la silla con bastante destreza. Había montado de niña, antes de que muriera su padre, aunque habían pasado muchos años. El caballo se movió bajo ella, sintiendo su nerviosismo, y ella le acarició el cuello con suavidad, murmurándole palabras de tranquilidad. Iremos despacio hasta pasar la última granja, dijo Jacob. Luego cabalgaremos a toda velocidad durante la primera hora, para alejarnos del pueblo. Después, iremos a nuestro ritmo. Partieron en la oscuridad, con los cascos de los caballos amortiguados por el suelo blando a lo largo del arroyo. Clara miró una vez hacia Redemption Springs, hacia las luces lejanas que marcaban las casas y los negocios que había conocido durante 8 años. En algún lugar de uno de esos edificios, Samuel Hartwell dormía, confiado en su control. Por la mañana, descubriría que ella se había ido y su ira sería terrible. Pero para entonces ella estaría a kilómetros de distancia, avanzando hacia la libertad. Llevaban cabalgando unos 20 minutos, todavía caminando con cuidado. Cuando Clara lo oyó, otro caballo se movía rápidamente, viniendo desde la dirección del pueblo. Jacob también lo oyó. Acercó su caballo al de ella, entre los árboles. Ahora guiaban a sus caballos fuera del camino y hacia el denso bosque de pinos que bordeaba el arroyo. La oscuridad bajo los árboles era absoluta, y Clara tuvo que confiar en que su caballo encontrara el camino. Detrás de ellos el sonido de los cascos se hacía cada vez más fuerte. Un jinete apareció de repente, avanzando rápidamente por el camino del arroyo. A la luz de la luna, Clara reconoció la silueta. Victor Ashford. Su corazón se detuvo. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo era posible que lo supiera? La mano de Jacob encontró la de ella en la oscuridad y la apretó una vez. Quédate quieta. No hagas ruido. Ashford detuvo su caballo justo donde habían abandonado el camino. Se quedó allí sentado, respirando con dificultad y mirando a su alrededor. A la luz de la luna su rostro era afilado y depredador. «Sé que estás aquí», gritó, y su voz resonó en la tranquila noche. «Clara, querida, esto es una tontería. ¿A dónde crees que vas? ¿De verdad crees que un salvaje de las montañas puede protegerte de mí? ¿De Hartwell?» Clara apretó con fuerza su res. ¿Cuánto sabía él? ¿Los había visto juntos? ¿Alguien había hablado? «Puedes salir ahora o puedo ir a buscarte», continuó Ashford. «De cualquier manera volverás conmigo. Podemos hacerlo de la manera fácil o podemos hacerlo de la manera que deja moretones. Tú eliges». La otra mano de Jacob se movió lentamente hacia el rifle sujeto a su silla de montar. Clara vio el movimiento y negó con la cabeza frenéticamente. Un disparo haría que todo el pueblo saliera corriendo. Ashford desmontó y sacó una linterna de la alforja.
Tengo toda la noche, dijo en tono conversacional, encendiendo la linterna. Y he cazado mucho en mi vida, rastreando a mujeres asustadas por el bosque. Eso no es ningún reto. Se dirigió hacia los árboles donde estaban escondidos. La luz de la linterna se balanceaba en la oscuridad, buscando. Jacob se inclinó cerca del oído de Clara, su aliento cálido contra su piel. A mi señal, cabalgamos rápido y con fuerza. No mires atrás. Sígueme. Ella asintió, con terror y determinación luchando en su interior. Ashford estaba quizás a 10 metros de su posición cuando otro sonido rompió la noche. El grito agudo y asustado de una mujer proveniente de la dirección del pueblo. Ashford se detuvo y giró la cabeza hacia el sonido. ¡Qué diablos! El grito se repitió y esta vez hubo gritos. El sonido de varias personas moviéndose en pánico. ¡Fuego!, gritó alguien en la distancia. ¡Fuego en el rancho Hartwell! Ashford se quedó paralizado por un momento, claramente dividido entre su persecución y lo que fuera que estuviera sucediendo en el pueblo. Luego maldijo con saña y corrió hacia su caballo. «¡Esto no ha terminado!», gritó hacia los árboles. «¿Me oyes, Clara? Esto no ha terminado. Te encontraré». Montó y cabalgó a toda velocidad hacia el pueblo. La linterna rebotaba violentamente mientras desaparecía en la oscuridad. Jacob y Clara permanecieron inmóviles durante un minuto entero después de que se fuera, apenas respirando. Entonces Jacob dijo en voz baja: «Ese incendio no fue un accidente». «Adelaide», susurró Clara, «dijo que había ayudado a crear una distracción». «Nos ha dado tiempo», dijo Jacob, «y ha demostrado que es más valiente que la mayoría de los hombres que conozco. Vamos, tenemos que aprovechar cada segundo que nos ha dado». Salieron de entre los árboles y alejaron sus caballos de Redemption Springs, alejándose del lejano resplandor naranja que marcaba el incendio. Jacob marcó un ritmo rápido pero sostenible, y Clara se concentró en mantenerse en la silla, en avanzar al ritmo del caballo que tenía debajo. Detrás de ellos, el cielo se iluminaba con las llamas y el amanecer que se acercaba. Delante, las montañas se alzaban oscuras y prometedoras contra las estrellas. Cabalgaron durante 3 horas antes de que Jacob finalmente redujera la velocidad, guiándolos fuera del camino principal y hacia un estrecho cañón que Clara nunca habría visto en la oscuridad. Una pequeña cueva se abría en la pared rocosa, apenas lo suficientemente grande para los caballos y ellos mismos, pero oculta a la vista casual. «Descansaremos aquí hasta que amanezca», dijo Jacob, ayudando a Clara a desmontar. Sus piernas casi se doblaron, rígidas por el viaje y temblando por la adrenalina. «Luego volveremos a cabalgar», dijo él mientras atendía a los caballos y Clara se desplomaba contra la pared de la cueva, con todo el cuerpo temblando. Habían escapado. Por ahora, habían escapado. «¿Cómo lo sabía?», preguntó ella cuando Jacob se sentó a su lado. «¿Cómo sabía Ashford que nos iríamos esta noche?» «No creo que lo supiera», dijo Jacob pensativo. «Creo que sospechaba que algo pasaba y estaba vigilando. Probablemente te vio salir de la cabaña, pero vino solo, lo que significa que no se lo dijo a Hartwell. Quería atraparte él mismo, traerte de vuelta y hacerse el héroe. Dijo que me encontraría», dijo Clara en voz baja. «Lo intentará», admitió Jacob. «Y Hartwell también, en cuanto se dé cuenta de lo que ha pasado. Por eso tenemos que adelantarnos a ellos. Sé inteligente». La miró con seriedad. «Esto va a ser más difícil de lo que habíamos planeado, Clara. Nos perseguirán, probablemente ofrecerán una recompensa y correrán la voz por todos los pueblos y asentamientos. ¿Estás segura de que puedes hacerlo?» Clara pensó en los fríos ojos de Ashford, en la boda que habría sido una prisión de otro tipo, en 8 años de silencio. Luego miró a Jacob, a este hombre que la había creído, que la había ayudado, que le había ofrecido la libertad sin pedir nada a cambio. «Prefiero morir libre que vivir como su cautiva», dijo con firmeza. «Así que sí, puedo hacerlo, cueste lo que cueste». Jacob sonrió y en la tenue luz de la cueva, ella vio respeto en sus ojos. «Entonces seguiremos adelante al amanecer. Tengo un amigo a 2 días de aquí, un buscador de oro que me debe un favor. Podemos refugiarnos con él, descansar los caballos y pensar en nuestro próximo movimiento». Se turnaron para vigilar durante lo que quedaba de noche. Cuando le tocó a Clara, se sentó a la entrada de la cueva y observó cómo el cielo pasaba del negro al azul oscuro y al rosa pálido del amanecer. En algún lugar detrás de ellos, Samuel Hartwell estaba descubriendo su ausencia. En algún lugar,
Victor Ashford estaba planeando su persecución, pero delante de ellos se alzaban las montañas. Nunca había visto una vida que no hubiera imaginado, y la posibilidad de ser algo más que silencio y miedo. Tocó el medallón que llevaba en el cuello y susurró al recuerdo de su madre. Soy libre. Aún no estoy a salvo, pero soy libre. Eso tiene que valer algo. A la luz creciente, pudo ver a Jacob durmiendo, con el rifle en el regazo y el rostro tranquilo. Un buen hombre, pensó, un hombre que lo había arriesgado todo para ayudar a una mujer a la que apenas conocía. Y tal vez, con tiempo y suerte, un hombre al que podría amar sin miedo ni obligaciones, simplemente porque su corazón lo había elegido. El sol salió por las montañas y Clara Whitmore cabalgó hacia él, rezando oraciones de gratitud en el aire de la mañana. Cabalgaron durante todo el día, subiendo más alto por las montañas, donde el aire se volvía más enrarecido y frío. Jacob los guió por senderos que apenas podían considerarse caminos, a través de bosques de pinos tan densos que el sol rara vez tocaba el suelo, cruzando arroyos cristalinos que corrían sobre lechos de piedras de colores. El cuerpo de Clara le dolía por no estar acostumbrada a montar a caballo, pero no se quejó. Cada kilómetro que la separaba de Redemption Springs le parecía una pequeña victoria, un paso hacia algo que había creído imposible. Alrededor del mediodía, Jacob sacó una pequeña bolsa de cuero de su alforja y se la entregó. Carne seca y fruta deshidratada, dijo. Esta noche comeremos como es debido cuando lleguemos a casa de Gideon, pero esto te mantendrá en pie. La comida era dura y había que masticarla mucho, pero estaba sorprendentemente buena. Clara comió mientras cabalgaban, acompañándolo con agua de un cantimplora que sabía ligeramente a metal y nieve de montaña. «Háblame de tu amigo», dijo, notando que su voz se fortalecía con el uso. Gideon Walsh», dijo Jacob, «un viejo buscador de oro que lleva 30 años trabajando en estas montañas. Nunca se ha hecho rico, pero gana lo suficiente para mantenerse y comprar whisky. Es un buen hombre, es reservado, no hace preguntas que no necesita respuestas. ¿Nos ayudará?» «Ya lo ha hecho», dijo Jacob. «Pasé por su casa hace 3 días y le dije que quizá traería a una amiga que necesitaba un lugar seguro donde descansar. No preguntó detalles, solo dijo que su cabaña tenía una habitación libre y que seríamos bienvenidos». Clara sintió una oleada de gratitud hacia este desconocido que le ofrecía refugio sin pedir explicaciones. «Hay gente buena en el mundo», dijo en voz baja. «Más de lo que crees», asintió Jacob, «aunque a veces es difícil encontrarlos entre todos los demás». A medida que avanzaba la tarde, Clara se fue relajando durante el trayecto, al ritmo del caballo y el vasto silencio de la naturaleza salvaje. Era muy diferente del silencio que había mantenido en Redemption Springs. Ese silencio había sido una jaula. Este silencio era libertad, la quietud de un mundo que no le exigía nada, excepto que siguiera adelante. «Jacob», dijo ella mientras se detenían para dar de beber a los caballos en un arroyo, «esa brújula que llevas, la de latón, tiene una inscripción». Él la sacó del bolsillo y pasó el pulgar por la superficie desgastada. «De mi padre. La llevó consigo durante la guerra y me la dio antes de morir. La inscripción dice: el norte verdadero te lleva a casa». «¿Es así?», preguntó Clara. «¿Te lleva a casa?» Jacob se quedó callado un momento. Solía pensar que el hogar era un lugar, la granja donde crecí, el pueblo donde vivía mi familia. Pero todos esos lugares han desaparecido de una forma u otra. Hoy en día creo que el hogar es más una dirección que un destino. Algo hacia lo que avanzas, aunque nunca llegues del todo. Clara lo entendió. Había perdido su hogar hacía 8 años y desde entonces todo había sido un exilio. Pero quizá el hogar no era algo que se perdía. Quizá era algo que se construía, pieza a pieza, elección a elección. Sacó su propio tesoro, el medallón de su madre. Lo abrió y le mostró a Jacob el mechón de pelo que había dentro y el diminuto nombre grabado. «Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. A veces apenas recuerdo su rostro, pero recuerdo lo segura que me sentía cuando me abrazaba, como si nada malo pudiera tocarme mientras ella estuviera allí. Estaría orgullosa de ti», dijo Jacob, «por correr este riesgo, por volver a encontrar tu voz». «Espero que sí», dijo Clara. «A veces me pregunto si estoy siendo valiente o simplemente tonta». «A veces son lo mismo», respondió Jacob con una leve sonrisa.
La cuestión es si el riesgo vale la pena por lo que estás luchando. Llegaron a la cabaña de Gideon cuando el sol se ponía, pintando el cielo de tonos naranjas y morados que parecían imposibles, como si el mundo estuviera en llamas con belleza. La cabaña era pequeña pero de construcción sólida, y el humo salía de su chimenea en una columna acogedora. Al acercarse salió un hombre, curtido y delgado, con una barba salvaje y unos ojos que habían visto más inviernos que los que Clara había vivido. Era Gideon Walsh. «Jacob», gritó con una voz grave, «y esta debe de ser tu amiga, Gideon». «Esta es Clara», dijo Jacob mientras desmontaban. «Clara, Gideon Walsh, el buscador de oro más terco del territorio de Montana. La única forma de sobrevivir aquí es ser terco», dijo Gideon, pero sus ojos eran amables cuando miró a Clara. «Bienvenida, señorita. Cualquier amigo de Jacob es bienvenido a mi hogar». Dentro, la cabaña era cálida y sorprendentemente organizada. Gideon estaba cocinando un guiso, y el olor hizo que Clara se diera cuenta de lo hambrienta que estaba. Se sentaron alrededor de su tosca mesa de madera y, por primera vez desde que habían salido de Redemption Springs, Clara sintió algo parecido a la seguridad. «No necesito saber tu historia», dijo Gideon mientras servía el guiso, «pero supongo que huyes de algo de lo que hay que huir. Y Jacob cree que mereces una oportunidad para empezar de cero». «Así es», confirmó Jacob. Gideon asintió con la cabeza. «Entonces os quedaréis aquí esta noche. Descansad con los caballos. Mañana, si sois inteligentes, os dirigiréis al norte, hacia los altos pasos. En los asentamientos se habla de una mujer desaparecida de Redemption Springs. Ya se ha ofrecido una recompensa». La mano de Clara se detuvo sobre la cuchara. «¿Cuánto?» $100, dijo Gideon. «Eso es mucho dinero aquí. Muchos hombres venderían a sus madres por menos». Jacob apretó la mandíbula. «Hardwell trabaja rápido». «Los hombres así suelen hacerlo», dijo Gideon. «Pero los pasos altos, casi nadie sube allí en esta época del año. Es demasiado peligroso con el invierno acercándose, lo que lo hace perfecto para la gente que necesita desaparecer por un tiempo». «¿Cuánto tiempo podemos quedarnos?», preguntó Clara. «Esta noche y mañana». Gideon dijo: «Después de eso, vuestra presencia aquí me pone en peligro, y soy demasiado viejo para estar mirando por encima del hombro. Pero os daré provisiones y os indicaré algunas cuevas en las montañas donde podéis refugiaros. Después de eso, estaréis solas». Era justo, más que justo, dado el riesgo que estaba corriendo. Clara extendió la mano y tocó la mano curtida del viejo buscador de oro. «Gracias», dijo ella. «No sabes lo que esto significa». «Sé lo suficiente», respondió Gideon con brusquedad. «Sé lo que parece cuando alguien corre hacia la libertad en lugar de huir de los problemas. Hay una diferencia, y tú tienes el aspecto de la primera». Esa noche, Clara durmió en la habitación de invitados de Gideon, en una cama de verdad, por lo que podría ser la última vez en mucho tiempo. A través de las finas paredes, podía oír a Jacob y Gideon hablando en voz baja, planeando rutas y discutiendo sobre suministros. Sostuvo el medallón de su madre y las cartas de su padre, y pensó en Adelaide, en Redemption Springs, en lo que el incendio podría haberle costado. Pensó en Tom Chen y su silencioso apoyo, en todas las personas que habían visto su verdad incluso cuando ella no podía expresarla. Y pensó en Jacob, durmiendo en la habitación de al lado, este hombre que se había convertido en su estrella polar, su brújula que le indicaba el camino hacia un hogar que no sabía que estaba buscando. Mañana subirían más alto en las montañas, hacia el peligro y la incertidumbre. Pero esta noche, durante unas pocas y preciosas horas, podía descansar y reunir fuerzas para lo que viniera después. Afuera, el viento se intensificó, trayendo el primer indicio del invierno que pronto cubriría estas montañas de nieve. Clara se acurrucó bajo la áspera manta y se dejó llevar por el sueño. Su último pensamiento fue una simple oración. «Déjame ser lo suficientemente valiente para lo que me depare el mañana». Salieron de la cabaña de Gideon antes del amanecer, con las alforjas más pesadas por los suministros que el viejo buscador de oro había insistido en que llevaran. La mañana era tan fría que su aliento salía en forma de nubes blancas y la escarcha se adhería a todo como encaje plateado. «Diríjanse al noroeste». Gideon les había dado instrucciones, señalando hacia los picos que aún conservaban nieve incluso a principios de otoño. «Hay un paso a unos 2 días de viaje, suponiendo que el tiempo se mantenga. Más allá,
encontrarán una serie de cuevas. Yo mismo las he utilizado cuando me ha sorprendido una tormenta. Son secas, fáciles de defender y casi nadie sabe que existen. Jacob había estudiado el mapa dibujado a mano que le había proporcionado Gideon y lo había memorizado. Ahora, a medida que subían, Clara Ara podía sentir cómo la naturaleza salvaje los envolvía como un abrazo protector. Aquí arriba, las reglas de la civilización parecían lejanas e irrelevantes. Estaban quizás a 3 horas de la cabaña de Gideon cuando Clara Ara lo oyó. Caballos, muchos caballos, moviéndose rápidamente a través del bosque debajo de ellos. Jacob también lo oyó. Inmediatamente los guió fuera del sendero y detrás de un montón de rocas que ofrecían cobertura y una vista del camino que habían estado siguiendo. ¿Cuántos?, susurró Clara Ara. Al menos 4, quizá más. Jacob apoyó la mano en su rifle. Podrían ser viajeros legítimos, pero esta no es una ruta habitual. Esperaron, sin apenas respirar, mientras los sonidos se acercaban. Entonces los jinetes aparecieron a la vista y el corazón de Clara Ara se hundió. Victor Ashford lideraba el grupo, con el rostro marcado por una determinación implacable. Detrás de él cabalgaban 3 hombres de aspecto duro, del tipo que alquilaban sus armas a quien mejor les pagara. Pero fue el 5.º jinete el que heló la sangre de Clara Ara, el mismísimo Samuel Hartwell, con aspecto furioso y de alguna manera más pequeño aquí en el desierto, alejado de los atributos de poder que lo habían hecho formidable en Redemption Springs. El grupo se detuvo casi directamente debajo de su escondite. «La cabaña del buscador de oro está en 1 hora más», dijo uno de los hombres contratados. «Si vinieron por aquí, ahí es donde se detendrían». «Entonces ahí es donde vamos», dijo Hartwell. Su voz se oía claramente en el aire enrarecido de la montaña. «Y si ese viejo tonto los ayudó, lo pagará». «¿Y la mujer?», preguntó Ashford. «Cuando la encontremos, ¿cómo quieres manejarlo?». Hartwell soltó una risa desagradable. «Con cuidado, ahora no puede volver y hablar libremente, ¿verdad? Pero hay formas de garantizar el silencio. Un accidente en las montañas, una terrible tragedia. La pobre chica muda perdida en el desierto tratando de escapar de su salvador». Su voz resumaba falso dolor. ¿Quién lo cuestionaría? Clara Ara sintió que Jacob se tensaba a su lado, con la rabia saliendo a borbotones de él. Le tocó el brazo y negó con la cabeza. «Todavía no. No mientras tuvieran ventaja numérica». «¿Y si ya ha hablado?», preguntó uno de los pistoleros a sueldo. «Si le ha contado todo al hombre de la montaña, entonces nos aseguraremos de que ninguno de los dos baje vivo de estas montañas», dijo Hartwell con frialdad. «Sin testigos, sin pruebas, sin problemas». El grupo siguió adelante, y Clara Ara y Jacob permanecieron inmóviles hasta que el sonido de los cascos se desvaneció por completo. «Gideon», susurró Clara Ara, «le van a hacer daño». «Él puede defenderse solo», dijo Jacob, pero ella podía oír la preocupación en su voz. «Y es lo suficientemente inteligente como para hacerse el tonto cuando lo necesita. Tenemos que avisarle. Tenemos que seguir con vida». Jacob la interrumpió con suavidad, pero con firmeza. Eso es lo que Gideon querría. Él conocía los riesgos cuando se ofreció a ayudar. Clara sabía que tenía razón, pero la culpa la aplastaba. Otra persona en peligro por su culpa, por la verdad que ella guardaba. Esperaron 1 hora entera antes de ponerse en marcha, tomando un camino diferente que rodeaba la cabaña de Gideon, en lugar de conducir directamente a ella. El terreno se volvió más accidentado, los árboles más escasos, hasta que tuvieron que trepar por una zona de rocas rotas y pinos dispersos. Era última hora de la tarde cuando oyeron los disparos. 3 disparos, en rápida sucesión, procedentes de la cabaña de Gideon. Jacob se detuvo en seco, con el rostro sombrío. Clara Ara sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Lo habían matado. Esos hombres que valoraban el dinero y el poder por encima de la vida humana habían matado a un anciano inofensivo cuyo único delito era mostrar amabilidad a los desconocidos. «Tenemos que seguir adelante», dijo Jacob, con la voz ronca por la emoción contenida. «Gideon nos ha ganado tiempo con su vida. No desperdiciemos ese regalo». Impulsados por el dolor y el miedo, espolearon a los caballos más de lo que debían. El sol se estaba poniendo cuando llegaron a la zona que indicaba el mapa de Gideon. Una serie de cuevas escondidas en un acantilado a las que había que llegar con mucho cuidado. La cueva más grande tenía unos 9 metros de profundidad y una entrada estrecha que se podía defender fácilmente. Jacob encendió una pequeña hoguera cerca del fondo,
donde el humo se disiparía antes de llegar al aire exterior, y acamparon en silencio, cada uno perdido en sus oscuros pensamientos. Clara sacó su diario, necesitando documentar lo que había sucedido para dar testimonio del sacrificio de Gideon Walsh. Pero cuando lo abrió por una página en blanco, algo se cayó. Era un papel doblado que no reconoció. El papel estaba limpio y crujiente. Lo desdobló con manos temblorosas y reconoció la cuidadosa letra de Adelaide Brenner. Mi querida Clara, si estás leyendo esto, es que has logrado escapar, y rezo para que estés a salvo. Hay algo que debes saber, algo que debería haberte contado hace años, pero tenía miedo por ti. Miedo de lo que Samuel Hartwell podría hacer si se revelaban sus secretos. Tu padre no solo sospechaba que Hartwell era culpable de robo y asesinato, tenía pruebas. 2 semanas antes de morir, Thomas acudió a mi difunto marido y le entregó un sobre sellado. Le dijo, si le ocurriera algo, debe entregarse al juez territorial de Helena. Mi marido lo guardó entre sus documentos privados con la intención de entregarlo personalmente. Pero mi marido murió 6 meses después de tu padre. Y, sumida en el dolor, me olvidé del sobre. No fue hasta años más tarde, cuando estaba ordenando sus cosas, que lo encontré. Para entonces, tú ya llevabas mucho tiempo en silencio, y yo no sabía cómo ayudarte sin ponerte en más peligro. Clara, todavía tengo ese sobre. Lo he mantenido escondido todos estos años, esperando el momento adecuado. Dentro hay documentación de todos los delitos de Hartwell, escrituras falsificadas, derechos de propiedad robados, pruebas de al menos 3 asesinatos además del de tu padre. Tu padre era meticuloso. Sabía que Hartwell era peligroso y se preparó para lo peor. He enviado una copia de todo al juez Morrison en Helena, junto con mi propio testimonio sobre lo que he presenciado a lo largo de los años. No podía permitir que tu sacrificio fuera en vano. No podía permitir que Hartwell siguiera prosperando sobre las tumbas de hombres buenos. Para cuando leas esto, la justicia ya debería estar en marcha, pero ten en cuenta que puede que no sea lo suficientemente rápida y que Hartwell será peligroso como un animal acorralado. Mantente oculta, mantente a salvo y ten presente que no estás sola en esta lucha. Tu padre te quería más que a su propia vida. Estaría muy orgulloso de la mujer en la que te has convertido, del valor que te hizo falta para permanecer en silencio y del valor que te está haciendo falta para hablar por fin. Cuídate, hija. Sé libre. Y cuando esto termine, vuelve y di la verdad a la luz del sol, no en las sombras. Con todo mi amor, Adelaide Clara leyó la carta 2 veces, luego 3, con las manos temblorosas. Su padre se había preparado para esto. Sabía que Hartwell era una amenaza y lo había documentado todo. Y Adelaide, querida Adelaide, había guardado esas pruebas durante 8 años, esperando el momento adecuado. Jacob, dijo con voz quebrada. Jacob, lee esto. Él tomó la carta y, mientras la leía, su expresión pasó de la confusión a la sorpresa y luego a algo parecido a la esperanza. Esto lo cambia todo, dijo. Si el juez tiene estas pruebas, si el testimonio de Adelaide consta en acta, entonces no eres solo una mujer fugitiva que hace acusaciones descabelladas. Eres una testigo con pruebas documentadas. Pero Hartwell no lo sabe, dijo Clara. Sigue persiguiéndonos, sigue queriendo matarnos, lo que significa que tenemos que avisar al alguacil territorial, dijo Jacob, pensando rápidamente. Tenemos que asegurarnos de que sepan dónde estamos, que estamos vivos, que estamos dispuestos a testificar. ¿Cómo? Estamos atrapados en estas montañas con el invierno llegando y hay hombres armados persiguiéndonos. Jacob volvió a mirar la carta y luego a Clara. ¿Qué fecha tiene? ¿Cuándo la escribió Adelaide? Clara lo comprobó. 3 días antes de que saliéramos de Redemption Springs, lo que significa que el juez tiene esta información desde hace al menos una semana, calculó Jacob. Si es honesto, si se lo toma en serio, ya debería haber enviado alguaciles a Redemption Springs para arrestar a Hartwell. Pero Hartwell está aquí, señaló Clara, en las montañas persiguiéndonos. Se miraron cuando ambos se dieron cuenta de lo mismo. Lo sabe, susurró Clara. De alguna manera se enteró de la evidencia. Por eso está tan desesperado por encontrarme, por silenciarme. Ya no solo está protegiendo su reputación, está luchando por su vida. Y eso lo hace más peligroso que nunca, dijo Jacob con severidad. Un hombre que no tiene nada que perder hará cualquier cosa.
Clara pensó en los disparos que habían escuchado antes y en el probable destino de Gideon. Pensó en Adelaide, en Redemption Springs, que había enviado pruebas que podrían haber firmado su propia sentencia de muerte. No podemos limitarnos a escondernos, dijo. Tenemos que ir a Helena, al juez, para testificar en persona. Mi diario, las pruebas que Adelaide envió, mi testimonio, es suficiente para condenar a Hartwell y a Ashford. Llegar a Helena significa pasar por delante de ellos, dijo Jacob. Estarán vigilando los pasos, los senderos, cualquier ruta que baje de las montañas. Entonces, no bajemos, dijo Clara, con una idea en mente. Subamos por el paso alto que mencionó Gideon. Es peligroso, especialmente en esta época del año, pero es lo último que esperarían. Jacob estudió su rostro y vio en él una determinación inquebrantable. Ese paso es traicionero, incluso en verano. En otoño, con tormentas posibles cualquier día, podría ser un suicidio. También lo es quedarse aquí, señaló Clara. Acabarán encontrando esta cueva y se acerca el invierno. No podemos sobrevivir a ellos y al clima. Jacob sacó la brújula de su padre y observó cómo la aguja se detenía en el norte. El norte verdadero lleva a casa, decía la inscripción. A veces, casa significaba seguridad. A veces significaba el lugar donde necesitabas estar, fuera peligroso o no. De acuerdo, dijo finalmente. Cruzaremos el paso alto, pero descansaremos esta noche. Partiremos al amanecer y no nos detendremos hasta llegar al otro lado. De acuerdo, dijo Clara. Guardó cuidadosamente la carta de Adelaide en su diario, añadiéndola a la documentación que, con suerte, llevaría a Samuel Hartwell ante la justicia. Fuera de la cueva, la noche se instaló sobre las montañas, trayendo consigo la primera nevada del otoño, solo unos pocos copos, pero una advertencia de lo que se avecinaba. Clara y Jacob se sentaron junto a su pequeña hoguera, revisando las provisiones, planificando su ruta, preparándose para un cruce que podría matarlos con la misma facilidad que los hombres de Hartwell. Pero Clara sintió algo que no había sentido en 8 años: autonomía. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba luchando, y tanto si vivía como si moría, la verdad ya estaba ahí fuera, documentada y atestiguada. El reinado de terror de Samuel Hartwell estaba llegando a su fin. La única pregunta era si Clara viviría para verlo caer. Se despertaron en un mundo transformado. Durante la noche, había nevado con fuerza, cubriendo todo con un manto blanco que hacía que el paisaje fuera a la vez hermoso y traicionero. La temperatura había bajado drásticamente y su aliento se congelaba en el aire dentro de la cueva. Jacob se paró a la entrada de la cueva, estudiando el cielo con el ojo experto de alguien que había sobrevivido a muchos inviernos en la montaña. Se avecinaban tormentas. Dijo: tenemos tal vez 6 horas, 8 como máximo, antes de que llegue con fuerza. ¿Podemos cruzar el paso en 6 horas? Preguntó Clara, que ya estaba empacando sus provisiones con movimientos rápidos y eficientes. Si el tiempo se mantiene y nos esforzamos, tal vez, dijo Jacob. Pero Clara, tienes que entender lo que estamos intentando. Ese paso está a más de 300 metros. El aire es escaso, el sendero es estrecho y un paso en falso significa una caída que no acabará bien. Lo entiendo, dijo Clara mirándole a los ojos. Pero ¿qué otra opción tenemos? Los hombres de Hartwell acabarán registrando estas cuevas y la tormenta nos atrapará aquí durante días, quizás semanas. Para entonces, nos habremos quedado sin provisiones y ellos solo tendrán que esperar a que nos rindamos. Jacob asintió lentamente. Ella tenía razón, y ambos lo sabían. Entonces, vámonos ahora, mientras aún podamos. Ensillaron los caballos rápidamente, comprobando y volviendo a comprobar cada correa y hebilla. En condiciones como estas, un fallo en el equipo podía ser fatal. Jacob ató una cuerda entre sus caballos, de modo que si uno caía, el otro pudiera servir de ancla. La ascensión comenzó gradualmente, siguiendo un sendero que zigzagueaba por la ladera de la montaña. Pero a medida que ascendían, el camino se hacía más empinado y estrecho, hasta que tuvieron que conducir los caballos en fila, india, por una pista apenas más ancha que los propios animales. Clara intentó no mirar hacia abajo, a los precipicios a ambos lados. En cambio, se concentró en la respiración constante del caballo, en el crujir de la nieve bajo las botas, en poner un pie delante del otro.
Llevaban subiendo unas 2 horas cuando oyeron voces detrás de ellos, débiles pero inconfundibles, que resonaban desde el valle. «Han encontrado nuestro rastro», dijo Jacob con severidad. «La nieve nos delata tanto como nos cubre». «¿A qué distancia están?», preguntó Clara. «Es difícil de decir. Podrían estar a 1 hora, o a 3». Él examinó el camino que tenían por delante. «No podemos ir más rápido sin correr el riesgo de caer, y no podemos volver atrás. Entonces seguiremos adelante», dijo Clara con más confianza de la que sentía. El camino empeoraba a medida que subían. Se formaba hielo en las rocas, lo que hacía que cada paso fuera peligroso. El viento se intensificó, atravesando sus abrigos y ropa, y robándoles el aliento. Clara tenía los dedos de las manos y los pies entumecidos, pero no se atrevía a detenerse para calentarlos. Alrededor del mediodía, llegaron a una sección donde el camino se había derrumbado parcialmente. Una brecha de unos 2 metros separaba el terreno estable del terreno estable, con nada más que aire y una caída muy larga en medio. «Los caballos pueden saltarla», dijo Jacob, estudiando la brecha. «Pero es arriesgado. Si resbalan en el hielo al aterrizar, o si se asustan en el último momento». «No tenemos otra opción», dijo Clara. Estaba aprendiendo a decir eso muy a menudo, y cada vez era más cierto. Jacob fue el primero, haciendo retroceder a su caballo para tomar impulso. El animal dudó al borde, sintiendo el peligro, pero la voz tranquila y las manos firmes de Jacob lo convencieron para saltar. El caballo y su jinete cruzaron el hueco y aterrizaron con un relincho de cascos al otro lado. Ahora era el turno de Clara. Retrocedió con su caballo, con el corazón latiéndole con fuerza. Llevaba menos de una semana montando, y ahora le estaba pidiendo a este animal que arriesgara su vida basándose en su inexperiencia. «Puedes hacerlo», le susurró al caballo, acariciándole el cuello. «Podemos hacerlo juntos», le animó a avanzar. El caballo aceleró, llegó al borde y saltó. Por un momento, estuvieron en el aire, suspendidos entre la tierra y el cielo, entre la vida y la muerte. Luego aterrizaron con fuerza al otro lado, y las pezuñas del caballo resbalaron sobre el hielo antes de encontrar apoyo. Clara casi se cae de la silla, pero logró agarrarse, y Jacob estaba allí para estabilizar su caballo y evitar que ambos se deslizaran hacia atrás y sufrieran un desastre. «Bien hecho», dijo él, y el orgullo en su voz la calentó más que cualquier fuego. Continuaron subiendo. Detrás de ellos las voces se acercaban y en un momento dado, Clara oyó lo que podría haber sido un disparo, aunque a esa altitud era difícil distinguir entre un disparo y el crujir del hielo. El paso era un estrecho corte en la roca, apenas lo suficientemente ancho como para que un caballo pudiera pasar. El viento aullaba a través de él como un ser vivo, y la nieve caía tan densamente que apenas podían ver 3 metros por delante. «Quédate cerca», gritó Jacob por encima del viento. «No me pierdas de vista». Entraron en el paso y el mundo se redujo a blanco, gris y frío. Todo el cuerpo de Clara temblaba por el esfuerzo de mantenerse erguida, de mantener a su caballo avanzando. Ya no sentía las manos en las riendas, ni los pies en los estribos. Existía en un espacio de pura supervivencia, donde sus pensamientos se reducían al siguiente paso, a la siguiente respiración. El tiempo perdió su significado. Podían llevar allí 1 hora o varios días. Lo único que Clara sabía era que la ancha espalda de Jacob delante de ella era lo único real en un mundo que se había convertido en fantasmas y sombras. Entonces, poco a poco, el viento amainó. Las paredes del paso se ensancharon y Clara se dio cuenta de que habían atravesado el otro lado de la montaña. «Lo hemos conseguido», dijo, con voz áspera e incrédula. «Jacob, lo hemos conseguido». Pero Jacob no estaba celebrando. Miró hacia atrás, hacia el camino que habían recorrido, y su rostro se tornó sombrío. «Siguen viniendo. Puedo verlos entrar en el paso». Clara miró y vio siluetas moviéndose entre la nieve, muy lejos, pero sin duda allí. Hartwell y sus hombres se negaban a rendirse, incluso ante una tormenta de montaña. «¿A qué distancia está Helena desde aquí?», preguntó ella. «2 días a caballo por la ladera este», respondió Jacob. «Pero tendrán caballos frescos al llegar abajo. Nosotros montamos animales que acaban de escalar una montaña en una tormenta de nieve. Nos alcanzarán antes de llegar a la ciudad». La mente de Clara se aceleró. Habían sobrevivido al paso, sobrevivido a la tormenta,
pero seguían siendo perseguidos, seguían en peligro. Y ahora sus caballos estaban agotados y tenían perseguidores que no se detendrían hasta silenciarla para siempre. Entonces no podemos escaparles, dijo. Tenemos que ser más listos que ellos. ¿Qué estás pensando? Clara Ara sacó su diario, la documentación de 8 años de observación y espera. Escondamos esto, dijo, en algún lugar donde no lo encuentren, en algún lugar donde podamos recuperarlo más tarde o enviar a alguien a buscarlo. De esa manera, incluso si nos atrapan, las pruebas sobrevivirán. Jacob asintió lentamente. Hay una vieja cabaña de tramperos a 1 hora de aquí, abandonada desde hace años, pero que seguía en pie la última vez que pasé por allí. Podríamos esconder el diario allí, y luego nos defenderemos, dijo Jacob en voz baja. Elige un terreno que nos favorezca, no a ellos. Hagamos que vengan a nosotros en nuestros términos. Cabalgaron por la ladera este, siguiendo un sendero que era más fácil que el acceso por el oeste, pero aún así traicionero con la nieve fresca. La cabaña de los tramperos apareció como un regalo, pequeña y desgastada, pero con un techo y paredes sólidos que habían resistido décadas de clima montañés. Dentro, Clara Ara encontró una tabla suelta en el suelo y colocó su diario debajo, envolviéndolo primero en un paño de aceite para protegerlo de la humedad. Se detuvo antes de volver a cubrirlo, mirando las palabras que había escrito durante 8 años, la prueba que la había mantenido en silencio y que ahora podría liberarla. Si me pasa algo, le dijo a Jacob, prométeme que volverás a por esto. Prométeme que lo entregarás a las autoridades. No te pasará nada, dijo Jacob, pero le hizo la promesa de todos modos. Lo juro. Afuera la tormenta amainaba y el sol de la tarde se abría paso entre las nubes con rayos de luz dorada que hacían brillar el paisaje cubierto de nieve como si estuviera iluminado desde dentro. Era tan hermoso que te rompía el corazón. Encontraron un lugar en un saliente rocoso que daba al sendero por el que acababan de bajar. Desde allí podían ver a cualquiera que se acercara por el paso, y las rocas les proporcionaban cobertura sin impedirles ver claramente. Jacob comprobó su rifle y sus municiones. No quiero matar a nadie, dijo, pero lo haré si es necesario. Lo sé, dijo Clara Ara. Había cogido el viejo revólver de Gideon de entre los suministros que les había dado, y ahora lo sostenía con manos más firmes de lo que esperaba. 8 años de miedo le habían enseñado algo sobre la determinación. No tuvieron que esperar mucho. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rojos, vieron a los jinetes salir del paso. Hartwell, Ashford y 2 de los pistoleros a sueldo. Avanzaban lentamente, con los caballos agotados, pero seguían acercándose. Es la última oportunidad para huir, dijo Jacob en voz baja. Ya he huido bastante, respondió Clara Ara. Llevo huyendo 8 años, incluso cuando estaba quieta. Es hora de enfrentarse a ellos. Jacob la miró, a esta mujer que había sobrevivido al silencio y al miedo, y había elegido el valor por encima de la seguridad, y sintió que algo cambiaba en su pecho. Ya no era solo admiración, era amor, profundo y seguro, del tipo que no proviene de la comodidad, sino de ver la fuerza de alguien en sus momentos más oscuros. Clara Ara, dijo él, pase lo que pase aquí, quiero que sepas que conocerte y ayudarte a recuperar tu voz ha sido lo más significativo que he hecho en mi vida. Ella se volvió hacia él, con los ojos brillantes por las lágrimas y la determinación. Entonces asegurémonos de que ambos sobrevivimos para construir sobre ello. Tomaron posiciones entre las rocas y esperaron a que el grupo de Hartwell se acercara. El sol continuaba descendiendo y Clara Ara pensó en Adelaide y Gideon, en Tom Chen y su padre, en todas las personas que habían sufrido por la codicia y la violencia de Samuel Hartwell. Esto terminaría hoy. De una forma u otra, terminaría hoy. Los jinetes los vieron y se detuvieron a unos 50 metros de distancia. En la luz que se desvanecía, Clara Ara podía ver el rostro de Hartwell, retorcido por la rabia y algo parecido a la desesperación. «Clara Ara», gritó él, con una voz que atravesó la nieve. «Esto es una locura. Baja de ahí. Hablemos de esto con sensatez». Clara Ara se puso de pie, sintiendo a Jacob tenso a su lado, listo para tirarla al suelo si empezaban a disparar. Pero necesitaba que Hartwell la viera, que la oyera. Necesitaba usar la voz que había mantenido en silencio durante tanto tiempo.
No tengo nada que decirte, Samuel Hartwell, respondió ella, y su voz fue fuerte y clara y resonó en las montañas. Excepto esto, te vi asesinar a mi padre. He documentado todos los crímenes que has cometido desde entonces, y las pruebas ya están en manos del juez territorial. El silencio que siguió fue absoluto. Entonces Hartwell se rió, amargado y enfadado. ¿Crees que creerán las acusaciones descabelladas de una chica muda? No soy muda, gritó Clara, y las palabras le parecieron como cadenas que se rompían. Nunca lo fui. Solo era demasiado inteligente como para hablar cuando eso podría haberme matado. Pero ahora estoy hablando, y todo el mundo va a oír lo que hiciste. Ashford sacó su pistola, pero Hartwell levantó una mano deteniéndolo. Has sido inteligente, Clara, te lo reconozco. Pero estás atrapada en esta montaña con el invierno llegando, y nosotros tenemos provisiones y somos muchos. No puedes ganar. Quizás no, dijo Clara, pero tú tampoco. Incluso si nos matas a los dos, las pruebas sobrevivirán. Adelaide Brenner envió todo al juez antes de que nos fuéramos. La redención surge. Tu reinado ha terminado, Hartwell. La única pregunta es si te colgarán por asesinato o por asesinato y más asesinatos. Ella vio el momento en que él tomó su decisión. Su mano se dirigió a su pistola. Su rostro se endureció en la expresión de un hombre que decidió que, si iba a caer, se llevaría consigo a todos los que pudiera. ¡Agáchate!, gritó Jacob, tirando a Clara detrás de las rocas mientras los disparos estallaban en la pendiente nevada. Clara no pensó. Simplemente se movió. Había recogido una roca durante su carrera entre las rocas. Una piedra lisa del tamaño de su puño que había guardado en el bolsillo, sin saber muy bien por qué. Ahora la sacó y la lanzó con todas sus fuerzas, con el mismo movimiento que había utilizado de niña, lanzando piedras al arroyo detrás de la casa de su padre. La roca golpeó la mano de Ashford justo cuando apretaba el gatillo. El disparo salió desviado y la bala se incrustó inofensivamente en la ladera de la montaña. Ashford gritó de dolor y rabia, y el arma volvió a caer, esta vez rodando por la pendiente. Jacob ya se había puesto en movimiento, cubriendo la distancia entre ellos con largas zancadas. Llegó hasta Ashford antes de que el hombre pudiera recuperarse y lo inmovilizó contra la pared rocosa con una fuerza eficaz y controlada. Ya está, dijo Jacob con firmeza. Se acabó de correr. No más asesinatos. Se acabó. El alguacil y sus hombres subieron por la pendiente y en cuestión de minutos, Ashford estaba bajo custodia, con el brazo herido vendado y las manos sujetas con grilletes de hierro. Abajo, Hartwell estaba sentado en su caballo bajo vigilancia, con el rostro del color grisáceo de las cenizas viejas. El hombre que había gobernado Redemption Springs mediante el miedo y la violencia, ahora parecía pequeño y derrotado, disminuido por el peso de la justicia que finalmente lo había alcanzado. Clara se quedó observando todo aquello, sintiéndose como en un sueño. Durante 8 años, ese momento había parecido imposible. Hartwell era demasiado poderoso, demasiado protegido, demasiado inteligente. Pero había subestimado a las personas a las que había hecho daño. Había subestimado el valor de Adelaide, la obstinación de Gideon, la silenciosa observación de Tompkins, y sobre todo, había subestimado a la propia Clara. El alguacil se acercó a ellos con expresión respetuosa. Señorita Whitmore, soy el alguacil Thomas Mackenzie. Necesito hacerle algunas preguntas, pero pueden esperar hasta que bajemos de esta montaña. Usted y el señor Brennan deben acompañarnos a Helena. El juez Morrison querrá escuchar su testimonio completo. ¿Y Redemption Springs?, preguntó Clara. Adelaide Brenner podría estar en peligro por ayudarme. Ya me he ocupado de eso. Mackenzie dijo. En cuanto recibimos la carta de la señora Brenner y las pruebas, envié a unos ayudantes para que la vigilaran. Está a salvo, se lo prometo. Clara sintió que otro peso se le quitaba de encima. ¿Y el incendio del rancho Hartwell? ¿Hubo algún herido? Los ojos de Mackenzie se arrugaron con algo que podría haber sido diversión. Ese incendio comenzó en un granero vacío, se mantuvo contenido y se extinguió en una hora, casi como si lo hubiera provocado alguien que sabía exactamente lo que hacía y quería causar revuelo sin provocar daños reales. No dijo nada más, pero Clara lo entendió. Adelaide había sido cuidadosa y había creado la distracción perfecta sin poner en peligro a nadie. El descenso de la montaña fue lento y cauteloso. Los caballos avanzaban con cuidado por la nieve,
que ya empezaba a derretirse en los lugares donde llegaba el sol de la tarde. Clara Ara cabalgaba junto a Jacob, con sus caballos tan cerca que sus piernas se tocaban de vez en cuando. Ninguno de los dos hablaba mucho. Ambos procesaban lo que había sucedido, lo que significaba. Aquella noche acamparon en una estación de paso y el alguacil colocó guardias alrededor del perímetro. Hartwell y Ashford permanecieron bajo estrecha vigilancia, esposados y separados. Clara Ara se dio cuenta de que ninguno de los dos la miraba ahora. La dinámica de poder había cambiado por completo. Ella ya no era su víctima, era su acusadora, y sus palabras probablemente los enviarían a ambos a la horca. Jacob la encontró sentada fuera de la estación de paso, contemplando las estrellas que aparecían en el cielo despejado. Se sentó a su lado, cerca pero sin tocarla, dándole espacio para procesar todo. «¿Cómo estás?», le preguntó en voz baja. Clara Ara respondió con sinceridad. «Siento que debería sentir algo más. Alivio, tal vez triunfo, pero sobre todo me siento cansada». «Es normal», dijo Jacob. «Has estado cargando con un gran peso durante mucho tiempo. Tus hombros tardarán un tiempo en recordar que ya no tienen que estar encorvados». Clara Ara lo miró. Este hombre que se había vuelto tan importante para ella en tan poco tiempo. ¿Qué pasará ahora, después del juicio, cuando todo se haya solucionado? Eso depende de ti. Jacob dijo, serás una mujer rica cuando te devuelvan las propiedades de tu padre. Podrás ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa. Ahora tienes el mundo entero a tus pies. ¿Y tú?, preguntó Clara Ara. ¿A dónde irás? Jacob sacó la brújula de su padre, con el latón desgastado por los años de uso. «El norte verdadero lleva a casa», dijo, leyendo de nuevo la inscripción. Solía hacerlo. Creo que sabía lo que eso significaba. Pero últimamente me pregunto si el hogar no es un lugar. Quizás sea una persona. Clara Ara contuvo el aliento. «Jacob, no te estoy pidiendo nada», dijo rápidamente. «Acabas de recuperar tu libertad. Lo último que necesitas es otra persona que intente reclamarte. Pero quiero que sepas que cuando descubras dónde quieres estar y qué quieres hacer, yo estaré ahí. Si me quieres y si no, también lo respetaré». Clara Ara extendió la mano y le tomó la suya, sintiendo los callos, la fuerza y la firmeza que la habían mantenido viva y cuerda durante los peores días de su vida. «Pasé 8 años sin hablar porque tenía miedo de lo que pasaría si lo hacía. No voy a cometer ese error otra vez». Se volvió hacia él, con la voz clara y segura. «Te quiero, Jacob Brennan. No porque me salvaras, sino porque me viste cuando era invisible, porque me creíste cuando nadie más lo hizo, porque me devolviste la voz y el valor, y nunca me pediste nada a cambio». Los ojos de Jacob brillaban a la luz de las estrellas. «Clara Ara, aún no he terminado», dijo ella, sonriendo entre lágrimas. «Sé que apenas nos conocemos. Sé que todo esto ha sucedido muy rápido, pero también sé lo que siento, y ya no voy a seguir callándome las cosas que importan. Así que esto es lo que quiero. Quiero testificar contra Hartwell y Ashford. Quiero que se haga justicia por mi padre y por todos los demás a los que han hecho daño. Y luego quiero ir contigo a esa cabaña en las montañas y aprender lo que significa vivir libre». Jacob la atrajo hacia sus brazos y ella se dejó abrazar. Se dejó sentir segura de una manera que no había sentido desde que era niña. «Te lo prometo», dijo él contra su cabello. «Pasaré cada día asegurándome de que nunca te arrepientas de esa decisión». «Lo sé», dijo Clara Ara. «Por eso la estoy tomando». Se sentaron juntos bajo las estrellas, dos personas que se habían encontrado en las peores circunstancias y habían descubierto algo por lo que valía la pena luchar. Mañana irían a Helena. Mañana comenzaría el verdadero trabajo de la justicia. Pero esa noche, por primera vez en 8 años, Clara Ara Whitmore podía respirar libremente, hablar libremente y amar libremente. El silencio que había sido su prisión finalmente se había roto por completo, y lo que surgió de esos pedazos rotos fue una voz más fuerte que el miedo, más alta que las mentiras, y tan verdadera como la brújula que apuntaba al norte, hacia el hogar. 6 meses después, la primavera llegó al territorio de Montana con una explosión de flores silvestres y el deshielo que convirtió los prados altos en alfombras de color púrpura y dorado. Clara Ara se paró en el porche de la cabaña de Jacob, observando cómo el sol de la mañana pintaba los picos con tonos rosados y ámbar, y se maravilló de cuánto podía cambiar en medio año. El juicio había durado 3 semanas. Clara Ara había testificado durante 2 días completos.
sin que su voz vacilara al describir lo que había presenciado 8 años atrás y todo lo que había sucedido después. Su diario, recuperado de su escondite en la cabaña del trampero, había proporcionado documentación que corroboraba las pruebas de Adelaide y el testimonio de otros testigos que finalmente se sintieron lo suficientemente seguros como para hablar. Tom Chen había testificado sobre las actividades sospechosas que había observado en los negocios de Hartwell. La familia Morrison había revelado cómo habían perdido su granja. Incluso algunos de los antiguos empleados de Hartwell se habían vuelto contra él, cansados de ser cómplices de los delitos que habían presenciado, pero que no se habían atrevido a denunciar por miedo. Al final, el veredicto fue unánime. Samuel Hartwell fue condenado por asesinato, robo, fraude y otra docena de cargos. Victor Ashford se enfrentó a condenas similares, además de intento de asesinato por sus acciones en la montaña. Ambos hombres fueron condenados a la horca y las sentencias se ejecutaron en el plazo de un mes desde el veredicto. Clara Ara no asistió a los ahorcamientos. Había testificado sobre la verdad, había visto que se hacía justicia y eso era suficiente. No necesitaba ver morir a esos hombres para sentirse libre. La restitución de las propiedades de su padre llevó más tiempo, enredada en procedimientos legales y documentación, pero el juez Morrison fue minucioso y justo, y finalmente Clara Ara se convirtió en propietaria de valiosas tierras, derechos de tala y participaciones en varios negocios que Hartwell había robado a lo largo de los años. Había vendido la mayor parte. El dinero era más del que necesitaría jamás, incluso teniendo en cuenta una vida larga y las incertidumbres. Había conservado la propiedad original de su padre, la tierra que él realmente poseía y amaba, y la había donado a la ciudad de Redemption Springs para construir una escuela. El resto lo había liquidado e invertido con cuidado, siguiendo los consejos del juez Morrison y de un abogado de Helena que había demostrado ser honesto y competente. Con parte del dinero, había creado un fondo para las familias que habían sido víctimas de Hartwell y otros hombres sin escrúpulos. Adelaide Brenner lo administraba, con su mente aguda y su corazón compasivo, lo que la convertía en la administradora perfecta para ayudar a otros a reconstruir sus vidas. Tom Chen había ampliado su tienda y Clara Ara había pagado discretamente la hipoteca de su edificio. Él intentó negarse, pero ella insistió. «Tú me viste cuando otros no lo hicieron», le dijo ella. «Eso vale más de lo que el dinero podría pagar jamás, pero déjame intentarlo». Gideon Walsh se había recuperado de sus heridas, aunque ahora cojeaba al caminar. Testificó en el juicio sobre cómo los hombres de Hartwell le habían disparado cuando se negó a decirles en qué dirección habían ido Clara Ara y Jacob. «Se necesitan más de un par de balas para matar a este viejo coyote», había dicho desde el estrado, y la sala se había llenado de aplausos. Clara Ara le había comprado provisiones para todo un año y un rifle nuevo para sustituir al que había sido destruido. Él lo había aceptado con ruda gratitud y luego la había invitado a ella y a Jacob a visitarlo cuando quisieran en su parte de las montañas. Pero la persona en la que más pensaba Clara Ara era Adelaide Brenner. La anciana lo había arriesgado todo para enviar esas pruebas al juez y poner en marcha los acontecimientos que habían liberado a Clara Ara y derribado a Hartwell. Cuando Clara Ara intentó darle las gracias después del juicio, Adelaide simplemente la abrazó y le dijo, «Hija, verte recuperar tu voz es todo el agradecimiento que necesito». Adelaide se había mudado a una cómoda casa en la ciudad, financiada con una pensión que Clara Ara había establecido discretamente. Se escribían con regularidad, y las cartas de Adelaide estaban llenas de noticias sobre Redemption Springs y cálidos ánimos para la nueva vida de Clara Ara. Esa nueva vida era más sencilla de lo que Clara Ara había imaginado durante sus años de silencio. Ella y Jacob se habían casado en una ceremonia tranquila en Helena, oficiada por el juez Morrison y con el alguacil Mackenzie como testigo. Sin vestidos elegantes, sin celebraciones elaboradas, solo dos personas comprometidas a construir una vida juntos basada en la confianza, el respeto y el amor. Habían regresado a la cabaña de Jacob y Clara Ara se había enamorado de ella inmediatamente. El aislamiento, que para otra persona podría haber sido soledad, para ella era libertad. Allí arriba podía hablar o guardar silencio, según le apeteciera. Podía reír a carcajadas, cantar desafinada o sentarse cómodamente en silencio con Jacob junto al fuego. Cada elección era suya,
y eso hacía que cada una fuera preciosa. Había aprendido a cazar y a pescar, a interpretar el tiempo y las estaciones. Había plantado un jardín que cuidaba con el mismo esmero que antes había dedicado a las flores de la capilla. Había vuelto a escribir, ya no solo diarios, sino también historias, observaciones, reflexiones sobre la libertad y el coraje, y el largo viaje del silencio a la voz. Jacob le había enseñado sobre las montañas, sobre la supervivencia y la autosuficiencia, pero él también había aprendido de ella sobre la paciencia y la curación, sobre la fuerza que se necesitaba para sobrevivir, no con armas, sino con sabiduría y resistencia. Hablaban durante horas a la luz del fuego, compartiendo sueños y miedos, construyendo el tipo de intimidad que provenía de verse y ser visto de verdad. Y a veces se sentaban en silencio. Pero ahora era un silencio diferente, cómodo, elegido, el silencio de dos personas que se sentían tan seguras en su conexión que las palabras se volvían opcionales en lugar de esenciales. Clara oyó que se abría la puerta detrás de ella y se volvió para ver a Jacob con 2 tazas de café en las manos. Le entregó una y se quedó a su lado, con el hombro rozando el de ella, ambos contemplando las montañas que llamaban hogar. ¿Pensando en algo en particular?, preguntó él. ¿En todo?, respondió Clara. En lo mucho que ha cambiado todo, en lo asustada que estaba hace 6 meses, en lo libre que me siento ahora. Jacob sonrió. ¿Te arrepientes de algo? De nada. Clara bebió un sorbo de café y sintió cómo el calor se extendía por su cuerpo. Bueno, quizá me arrepiento de una pequeña cosa. Ojalá pudiera volver atrás y decirle a aquella chica asustada de 16 años que iba a sobrevivir, que iba a hacer más que su miedo, que 8 años de silencio no serían el final de su historia, sino solo un capítulo de un libro mucho más largo. Creo que ella lo sabía, dijo Jacob con delicadeza. De lo contrario, no habría llevado ese diario, no habría documentado todo con tanto cuidado. Una parte de ella siempre creyó que algún día podría decir la verdad. Clara lo pensó y se dio cuenta de que tenía razón. Incluso en sus momentos más oscuros, una pequeña chispa de esperanza había seguido ardiendo. La creencia de que la verdad importaba, que la justicia existía, que su voz tenía valor incluso cuando no podía usarla. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Eres feliz aquí arriba con una esposa que no para de hablar después de años de silencio? Jacob se rió. Clara, pasé años solo en estas montañas porque pensaba que prefería la soledad. Resulta que solo estaba esperando a la persona adecuada con la que romper el silencio. Dejó la taza de café y le tomó ambas manos entre las suyas. Eres lo mejor que me ha pasado nunca. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé, dijo Clara, y esas 2 palabras contenían toda la certeza que había encontrado en los últimos 6 meses. Y tú eres lo mejor que me ha pasado. Me devolviste la voz, Jacob. No, eso no es cierto. Me ayudaste a recordar que siempre la tuve. Solo necesitaba ser lo suficientemente valiente para usarla. Un halcón gritó sobre sus cabezas, volando en círculos en las corrientes térmicas matutinas. En el valle que se extendía debajo, las flores silvestres comenzaban a florecer, y el mundo parecía nuevo y lleno de posibilidades. Clara había pasado 8 años aprendiendo que, a veces, sobrevivir significaba guardar silencio. Pero había pasado los últimos 6 meses aprendiendo algo aún más importante, que, una vez que estabas a salvo, una vez que eras libre, tu voz se convertía en la herramienta más poderosa que poseías, no solo para contar tu propia historia, sino para ayudar a otros a encontrar el valor para contar la suya. Pensó en todas las cartas que había recibido de mujeres que habían oído hablar de su historia, de su testimonio, de cómo había sobrevivido y encontrado justicia. Mujeres que estaban encontrando su propio valor para hablar, para marcharse, para luchar contra las personas y las circunstancias que las habían silenciado. Clara se dio cuenta de que ese era su legado, no el dinero, ni las propiedades, ni siquiera la justicia. El verdadero legado era demostrar que el silencio no tenía por qué ser permanente, que el miedo se podía superar, que decir la verdad valía la pena, independientemente de los riesgos que conllevara. Vamos, dijo Jacob, tirando suavemente de su mano. Tenemos un largo camino por delante si queremos revisar las trampas antes de que llegue la tormenta de la tarde. Clara lo siguió al interior para recoger sus provisiones y prepararse para un día en las montañas haciendo un trabajo duro y honesto, pero que era totalmente su elección.
Esto era libertad, pensó. No la ausencia de desafíos, sino la presencia de la elección. No la ausencia de miedo, sino el valor para enfrentarlo de todos modos. Mientras ensillaban los caballos y se adentraban en la mañana primaveral, Clara comenzó a cantar. Su voz resonaba por los prados, fuerte, clara y sin miedo. Era una canción que le había enseñado su madre sobre las flores silvestres y los arroyos de montaña, sobre encontrar la belleza en los lugares difíciles. Jacob se unió al estribillo, y su voz más grave se mezcló con la de ella en armonía. Dos voces se alzaron en canto, resonando en las montañas que habían sido testigos de su lucha y ahora albergaban su alegría. Clara Whitmore, que había permanecido en silencio durante 8 años, había vuelto por fin a ser ella misma. Y en ese regreso a casa, no solo había encontrado su voz, sino también su valor, su fuerza y un amor que no le pedía nada más que seguir siendo exactamente quien se había convertido. Una mujer que había sobrevivido, que había luchado, que había dicho la verdad incluso cuando era peligroso.